La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 8 de la mañana con 38 minutos. El tema que tiene que ver justamente con este asunto de las desapariciones, de los desaparecidos en Querétaro, le comentaba yo hace un momento, sigue siendo una asignatura pendiente. Ayer, por primera vez después de 12 convocatorias, en esta 13ª convocatoria, finalmente nos pudimos reunir los integrantes de esta comisión para revisar lo que llaman este programa estatal para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas en el estado de Querétaro, al que ha convocado, por cierto, la misma Defensoría de los Derechos Humanos. Para tal efecto, invitamos esta mañana precisamente al licenciado Víctor Manuel García Herrera. Él, por cierto, fue uno de los 3 finalistas para ocupar en este proceso reciente que acaba de vivir la Defensoría de los Derechos Humanos este cargo honroso y significativo sin duda alguna, y además representante de esta Asociación Civil Desaparecidos AC aquí en el estado de Querétaro, y que tienen una lucha no de hoy, ni de ayer, ni de hace unos meses, sino de varios años por lo menos en el estado de Querétaro. Mi querido Víctor Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenos días y muy buenos días. Saludo también con mucho gusto a todo tu auditorio. Gracias además por estar con nosotros. Bueno, uno de los 3 finalistas, decía yo, para ocupar esta honrosa responsabilidad de la Defensoría de los Derechos Humanos, que tendría la función básicamente de atender varias situaciones, pero específicamente en el tema de desaparecidos. ¿Qué tendrá que hacer la Defensoría de los Derechos Humanos para que esto se pueda convertir en una acción real de gobierno en favor de las familias, en favor de las víctimas, en favor de los desaparecidos en el estado de Querétaro? Claro, es una asignatura pendiente y es una asignatura de mucha relevancia para el estado de Querétaro y sobre todo para las víctimas. Hoy me da un enorme gusto enterarme que efectivamente el día de ayer se llevó la sesión del comité, sí, que sesionó por fin después de 12 intentos fallidos, sí. Porque por falta de quórum no se había podido llevar a cabo, pero bueno, ayer se realizó. Me da mucho gusto. Sin embargo, lo que no aplaudo es que no se haya nuevamente escuchado a las víctimas. Es decir, no se convocó precisamente... ¿Estás hablando un teléfono tuyo? Ay, sí, perdón. Sí, perdóname. Sí, es que estábamos oyendo una musiquita y dije, bueno, empecé... No se convocó precisamente a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. Y no me refiero a mí en lo personal, o no me refiero tampoco a Brenda Rangel, me refiero a las víctimas. Sí. Creo que hoy en este tema, estos comités tienen que darle voz a las víctimas, porque las víctimas existen y las víctimas son las que necesitan esa atención, pero sobre todo necesitan ser escuchadas, porque ellas son las que tienen la experiencia en la búsqueda de sus familiares. Que ese es el tema de fondo. Por ejemplo, Organización Desaparecidos, Asociación Civil, ¿cuánto tiempo lleva en esta búsqueda, en este trabajo, en este esfuerzo que se realiza? Pues ya llevamos muchos años, Aurelio, desde el 2009, que sufrimos en nuestro seno familiar la desaparición de Héctor. En ese momento empezó un trabajo, un activismo social y un trabajo en pro de los derechos humanos, pero sobre todo en la búsqueda de Héctor. Y bueno, durante todo este tiempo es como muchas familias que comparten el mismo dolor y que sobre todo comparten la lucha, se han ido acercando a nosotros, y bueno, es así como dio nacimiento a esta organización, ahora, a este colectivo. Esas voces que tú dices también de las víctimas, de los desaparecidos, las tendría que escuchar la Defensoría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General, estuvo también el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Ciudadana, los representantes pues del gobierno. ¿Ayudarían para que esto se pudiera también canalizar y ventilar de mejor manera, porque Víctor? Principalmente tenemos que sensibilizarnos todos, y si los entes de gobierno, en este caso Defensoría, Fiscalía, Secretaría de Gobierno y Gobierno del Estado en general, que son los encargados de tratar este tema y de dar soluciones en este tema, tienen que sensibilizarse. Y la única forma de que lo logren es escuchando a las víctimas, escuchando las necesidades que ellos tienen, pero sobre todo la experiencia que ellos pueden aportar en el tema para poder
crear soluciones efectivas. Ahora, no estamos empezando al revés, no tendrían que haber empezado justamente con escuchar, atender, dialogar, saber las preocupaciones que tienen las organizaciones sociales, los representantes, que son ciudadanos además sin ningún otro interés, pienso y entiendo yo de esa manera, para que de ahí se pudiera llevar a la mesa, se pudiera llevar a este foro y entonces se pudieran buscar soluciones alternativas. Por supuesto que lo más importante y lo primero que debieron haber hecho en este caso la Defensoría es principalmente escuchar en primer lugar a las víctimas. Pero bueno, lo importante es que se comenzó, lo importante es que el comienzo ya está, lo importante es que se inició, se llevó a cabo esta sesión del comité. Ahora hay que escuchar a las víctimas. Lo importante es que ya empezamos. Sí, claro. ¿Sí? Es el primer paso. La forma y los momentos creo que ya no importan. Lo importante es que se comenzó, pero ahora hay que darle cabida a esas víctimas. Que ese comité le dé cabida a esas víctimas. Ahora, hay un tema que a nosotros en los medios nos preocupaba y nos llamaba mucho la atención, Víctor, que tiene que ver con la cifra. La cifra. Cuando hablamos de un comité, yo mismo le preguntaba a la defensora de los derechos humanos qué dato, qué cifra tienen ustedes como Defensoría de los Derechos Humanos en el tema desapariciones en Querétaro. Le hicimos la misma pregunta al fiscal general, incluso nos decía, hay varias formas de desaparición, una persona que se va de su casa, una persona que es también o que desaparece de manera violenta, otra persona que decide finalmente irse por su propia voluntad de su domicilio y se vuelve también o entra en la estadística de las desapariciones. ¿Cómo hacer para tener, o qué falta, o qué estadística, o qué dato tienen ustedes para saber de cuánto estamos hablando, de qué estamos hablando, Víctor Manuel? Mira, las cifras es un tema muy recurrente y es un tema muy difícil de tratar, Aurelio. Sí. Nosotros como colectivo, como organización, no te podríamos dar una cifra de desapariciones en Querétaro real. Nosotros podemos hablar de los casos que nosotros tenemos documentados, porque son los que tenemos conocimiento y de los que tenemos pleno conocimiento. Sí. Pero bueno, la Fiscalía General del Estado maneja una cifra. Sí. A nivel federal se maneja una cifra desde la PGR maneja otra, otros colectivos manejan otra. Ahora, respecto al estatus de estos casos, como bien te apuntaba el fiscal general, que te decía, algunos se fueron por voluntad propia, otros fue de forma violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ese estatus, pues se lo otorga la misma autoridad, ¿no? En el momento en que un familiar desaparece, el familiar va y denuncia. Él no sabe si se fue por su propia voluntad, si fue privado de su libertad en forma violenta o alguna otra circunstancia, ¿no? Ese trabajo de investigación lo tiene que realizar la autoridad y en su momento ellos tienen... Habría que hacerlo para no especular. Habría y para que no hacerlo suponer. para no especular, exactamente. Claro. Y yo una vez teniendo todos estos datos, entonces ya podemos aseverar de forma objetiva, ¿me explico? Pero claro, por lo pronto tenemos que reconocer que hay un problema, porque si no se reconoce el problema, nunca vamos a llegar a una solución. A ver, nada más quiero, antes de ese tema que también me parece muy importante, el registro que ustedes tienen, para hablar del objetivo, ustedes tienen el registro de familias o de personas que hayan desaparecido por una o por otra razón o por una o por otra causa en el estado de Querétaro. Sí, claro. ¿De cuántos tenemos personas que han desaparecido en el estado de Querétaro y también tenemos queretanos que han desaparecido en otros estados, tal vez el caso de la familia Sánchez en Veracruz, que ahorita es el tema que está en medios, pero... hay algunos, te repito, aquí en Querétaro y hay otros queretanos desaparecidos. ¿Y por qué no dar ese dato? ¿Por qué no tienes ese dato? Y te pregunto, por ejemplo, yo tengo 5 casos, o 10, o 20, o 2, o 1. ¿Esos casos ya los turnaron a la Fiscalía General? ¿Esos casos los tiene la PGR? Todos los casos que nosotros tenemos tienen ya sea averiguación previa o bien carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, así como también en la Fiscalía Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR. A mí me interesa saber el dato, el número, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, no tengo el dato exacto, la cifra exacta, sí, más o menos, pero más o menos estamos hablando de entre 38 y 40 casos que nosotros tenemos documentados. ¿Están documentados en la Fiscalía General? ¿Están documentados en la Procuraduría General de la República? Ajá. ¿Por qué ninguno de estos casos están documentados en la Defensoría de los Derechos Humanos? Porque nunca se nos dio el acceso, bueno, la anterior administración de la Defensoría jamás le dio eco a la voz de las víctimas. La Defensoría de los Derechos Humanos hoy en Querétaro no tiene ninguna notificación. Ninguna. No existen, desaparecidos. En algunos desaparecidos. casos sí se llegaron a iniciar algunas quejas, los familiares personalmente se acudieron, pero hasta ahí quedó, nunca se le dio un trámite, un seguimiento, ¿no?
En la administración de Miguel Nava sí hubo algunas quejas interpuestas, te repito, por estas familiares, pero nunca se les dio un seguimiento. Pero no se convirtieron en procedimientos o en procesos que llevaron a la Defensoría de los Derechos Humanos. Jamás. Ahora, vamos al otro tema que tú ya me decías. Pasa como en los alcohólicos. El primer paso es aceptar que no puede uno consumir bebidas alcohólicas. Exactamente. Es aceptar, el primer paso que tendríamos que dar en Querétaro es aceptar que hay víctimas o familias o personas desaparecidas. Exactamente. Creo que en el momento que se creó esta ley fue la primera señal por parte de las autoridades de reconocer el problema. Sí. Esta sesión que se llevó ayer creo que es otra señal precisamente de que en Querétaro existe un problema y que las autoridades están preocupadas para prevenirlo precisamente. Y eso es lo importante. Lo importante es reconocerlo, lo importante es trabajar. Claro. Para Ahora, solucionar. yo le preguntaba a la defensora de los derechos humanos, a la maestra Roxana Cuevas, le decían, ¿para qué formar una comisión si ustedes, que están convocando como Defensoría de los Derechos Humanos, no tienen registro de ningún caso? Exactamente. ¿No? ¿Cómo formas una comisión para algo que no tienes registro de nada? Exactamente. Y ahí creo que había que atender y corregir ese tipo de situaciones. Lo primero que tendría que hacer en este caso la maestra Roxana es precisamente escuchar a las víctimas, documentar esos casos. ¿Qué pensar de la familia Sánchez? Y lo dejo así porque decía el mismo secretario de Gobierno el día de ayer, y creo que tiene razón, además, a propósito del sistema de justicia penal adversarial, en este derecho que tienen las víctimas a no decir o a no ventilar públicamente los nombres, como lo hizo el fiscal de Veracruz, que anunció sin haber hecho las pruebas de ADN correspondientes, en fin, a los medios de comunicación antes que a los mismos familiares y demás, que no se conocen los protocolos. Exactamente, no se conocen los protocolos. Hay un protocolo que existe no de ayer para hoy, ya tiene muchos años, que es un protocolo homologado de la PGR, sí, el cual tienen la obligación de observarlo todos los estados de la República. Y en este caso, como en otras situaciones también, hemos hecho señalamientos en contra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Hoy creo que es prudente y necesario también externarle el reconocimiento y la voluntad que han tenido y han mostrado con la familia Sánchez, de acompañarlos desde un principio. Creo que la experiencia que tuvimos o que tuvieron ellos con el anterior caso que nosotros manejamos también de otros 2 chicos en Veracruz en el 2015 que los encontramos y que desgraciadamente también ahí hubo filtraciones hacia los medios y con lo cual se revictimizó a estos familiares, a estas víctimas, pues creo que es una lección aprendida y creo que hoy la Fiscalía del Estado ha actuado con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho tiento para proteger la integridad emocional y psicológica de las víctimas. Ahora, yo quiero ir a la otra parte y me parece que, por ejemplo, en esta comisión deberían estar presentes los presidentes municipales de los 18 municipios mínimamente, así como los secretarios de Seguridad Pública Municipal. Te lo comento porque ayer me llamó la atención, estuvo el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. Así es. Y decía, es que van conmigo la familia, me preguntan qué estamos haciendo, me preguntan qué debemos hacer, y él decía, no existe un protocolo que pueda servir para dar seguimiento, para que nosotros sepamos cómo le vamos a informar o qué le tenemos que decir a los familiares de las víctimas. Obviamente en ese momento el mismo fiscal le dijo, está usted mal, bueno, no le dijo así, no, mire, sí existe, como tú estás comentando, sí existe un protocolo, el protocolo lo sigue puntualmente tanto la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría General de la República y también la Fiscalía General, y hay mecanismos que ya están definidos. Pues yo me preguntaba, Víctor Manuel, estoy platicando con Víctor Manuel García Herrera de esta organización Desaparecidos Asociación Civil, ¿que los presidentes municipales no saben ni eso? Lamentablemente no, bueno, tú ayer fuiste testigo de ello. Pero bueno, la Defensoría de los Derechos Humanos tiene un área educativa. Una de las facultades que tiene precisamente la Defensoría es capacitar a los órganos de gobierno en la defensa y promoción de los derechos humanos. Sí. Y obviamente la licenciada Roxana en este caso tendría que implementar una campaña precisamente de capacitación y reeducación en derechos humanos, y sobre todo en este tema a los presidentes municipales, para explicarles y darles a conocer que hay un protocolo y que ese protocolo ellos tienen la obligación de observarlo y de seguirlo, para que sepan qué van a hacer en ese caso, ¿no? Bien, sí, claro. ¿Qué sigue? Ya se reunió la comisión después de 12 intentos, ya están ahí sentados para ver en la mesa qué es lo que hay que hacer y cómo.
el tema desaparecidos, ¿qué tendría que hacer el gobierno en esto que resta de este 2017, por lo menos en esta materia de desapariciones? Hoy ya no hay desaparecidos, mañana no habrá personas desaparecidas en el estado de Querétaro. ¿Cómo hacer para que se pueda sensibilizar a la misma sociedad y también a las organizaciones en este mismo proceso, en esta misma causa común, mi querido Víctor Manuel? Reitero, primeramente lo que tienen que hacer es darle voz a las víctimas. Necesitamos ser escuchados, necesitamos que nos abran las puertas y que sobre todo, así como nosotros hemos dado voluntad y hemos dado muestras de trabajo conjunto, necesitamos diálogo con ellos. Hoy yo aprovecho el espacio que tú me otorgas, Aurelio, para hacer un llamado al fiscal general, para que sean retomadas esas mesas de trabajo que veníamos llevando. Son necesarias, ¿para qué? Para que las víctimas estén informadas y para que ellos estén informados de las necesidades de las víctimas y también para evitar este tipo de situaciones que del domingo para acá ha sufrido la familia Sánchez. Si nosotros hubiésemos tenido conocimiento de esto a través de la Fiscalía o a través de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la familia Sánchez no hubiera sufrido esta incertidumbre y no hubiera tenido esta noticia a través de los medios, sino a través de quién, a través de nosotros que somos sus representantes, que tenemos el acercamiento y que sobre todo tenemos la sensibilidad con ellos y la comunicación, entonces hacerles saber esta situación. ¿Ustedes tienen el registro de esta familia de Colón? Por supuesto, desde un principio, de hecho cuando sucedió la desaparición ellos se acercan a nosotros entablamos comunicación con la Fiscalía, se les dio la atención en la Fiscalía, hablamos con la Fiscalía de Veracruz también, yo en lo personal hablé con uno de los fiscales allá en Veracruz, se les dio la atención. Sí. Y bueno, ahora desgraciadamente el fiscal general de Veracruz irresponsablemente da este anuncio sin tener siquiera una certeza científica de que se trate de los familiares. Ahora imagínate qué cosa tan espantosa. Ayer decía el mismo secretario de gobierno, no tenemos más que una serie de identificaciones, sí fueron halladas ahí muy cerca o donde estaban ubicadas las fosas. Sí, mira, te platico un dime. poco el contexto. Se encontraron en esa zona que se llama Arbolillo, se encontraron no una fosa, se encontraron varias fosas y de entre todas esas fosas se encontraron 47 restos, 47 cráneos, lo cual obviamente por lógica logramos deducir que hay 47 cuerpos, pero esos cuerpos no están completos. Sí. O sea, están fragmentados, ¿me explico? Y se encontraron estas identificaciones. Pero eso no quiere decir que se encuentre ahí la familia Sánchez, ¿me explico? Sí, por supuesto. Sí, tendrían que hacerse primero las averiguaciones, los estudios de ADN, los cotejos, las muestras de las genéticas. Y desgraciadamente la Fiscalía de Veracruz, a nosotros personalmente, a Brenda personalmente vía telefónica, el fiscal Eduardo Coronel le dice, es que se perdieron muchísimas muestras de familia, ¿no? Ahora sabemos que no fue el caso de la familia Sánchez, porque la familia Sánchez las muestras se les tomaron aquí en Querétaro, y en ese momento se le reenvió y ahora se les volvió a reenviar. O sea, no tenemos, en ese sentido la familia Sánchez tiene esa seguridad que Veracruz cuenta con sus muestras genéticas. Y ahora ya nada más hay que esperar el tiempo. Sí, la verificación, digamos, o la prueba pericial de ADN para que podamos saber si de esos 47 cráneos alguno de ellos pudo haber pertenecido a algún miembro de la familia Sánchez, ¿no? Porque también en otras fosas se encontraron otros 150 cadáveres, que ese es el tema allá en Veracruz, ¿no? En Colinas de Santa Fe. Sí, así es, en Colinas de Santa Fe. Y bueno, esto es parte de los protocolos que deberían seguir, y yo por eso te decía, los presidentes municipales, imagínate el fiscal, bueno, o sea, ya es en Veracruz todavía procurador, ¿no? No, es fiscal general, que no sepa, que no conozca estos protocolos y de lo que puede significar para la familia, para las víctimas, una declaración de esta naturaleza como la que hizo irresponsablemente la semana pasada, mi querido Víctor Manuel. Y lo primero que tienen que hacer es comunicarlo a los familiares y después a los medios. Bueno, entonces con buenos ojos, con buenas posibilidades de que este programa estatal para prevenir, investigar, sancionar, así como se llama, y reparar la desaparición de personas en el estado de Querétaro pueda convertirse en una realidad, Víctor Manuel. Sí, siempre y cuando le den voz y eco a las víctimas. Si esto no sucede, hoy te garantizo que este programa no funcionará. Va a volver a ser letra muerta. Letra muerta. Tenemos que darle voz a las víctimas. Sin la voz de las víctimas,
esto es frío y letra muerta. Víctor Manuel, como siempre, muchas gracias. Víctor Manuel García Herrera, él es el representante de esta asociación civil, Organización Desaparecidos, Asociación Civil en Querétaro. Desaparecidos Justicia, Asociación Civil. Brenda Rangel, que también ha sido una activista, que son ciudadanos, que son familiares también de desaparecidos en un momento determinado, desde el 2009 que iniciaron esta lucha en el estado de Querétaro y que administraciones municipales y estatales han ido y van y vienen. Hoy, a año y medio de distancia, lamentablemente sigue siendo todavía una asignatura pendiente, y que ese es el tema, y por eso hoy nos hizo favor de acompañarnos Víctor Manuel García Herrera. Que tengas buen día, Víctor Manuel. ¿Quieres agregar algo más finalmente? Sería todo, solamente darte las gracias nuevamente, Como siempre, Aurelio, por el espacio y por el apoyo que siempre has mostrado a esta causa. Siempre a tus Muchas órdenes, gracias. como siempre, Víctor Manuel. Que tengas buen día. Son las 8:57 de la mañana. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. 442-105-3895 y al 223-3532 para que se comunique con nosotros. Una pausa, volvemos. Querétaro 24.